con la doctrina de Juan Domingo Perón, pero con la conducción de un verdadero peronista. El compañero, el arquitecto José Luis Martiarena. Los aplausos para él. Compañeros, compañeras, argentinos, mañana cumple 214 años nuestra patria. Les hablo desde Jujuy como un argentino, como un compañero. La Argentina atraviesa una profunda crisis social y económica, pero también una crisis del sistema político que originó la aparición de un engendro político que va camino a producir una total destrucción económica y social en la Argentina y a destruir la familia argentina. Si partimos desde 1930 hasta hoy, son 94 años. En 94 años de vida de nuestra nacionalidad, solo 12 años tuvimos un modelo económico nacional que corresponden a los 3 gobiernos del general Perón y la continuación de Isabel Perón. Los 82 años restantes se impuso el modelo económico liberal, producto de la oligarquía de Buenos Aires y dictaduras militares antinacionales y cipayas que fueron serviles con Inglaterra y a Estados Unidos. Para comprender la crisis, debemos remitirnos brevemente a la historia argentina que esclarece, pero que también enseña. La historia argentina está signada por lealtades y por traiciones. Desde la primera Junta de Mayo, allá lejos atrás, ya habían 2 líneas históricas, una línea hispánica y nacional y una línea anglosajona antinacional. Eran 2 proyectos de país, un proyecto nacional y un proyecto colonial. A partir de la revolución peronista del 17 de octubre de 1945, es una fecha muy importante para nuestra patria. A partir de ahí que nace el peronismo como un movimiento. Nosotros no somos un partido político más, somos un movimiento nacional, un movimiento revolucionario en términos de paz. El peronismo, de la mano de Perón y de Evita, en aquel tiempo, cuando le tocó asumir la conducción del país en 1946, nuestra patria era
una colonia inglesa. Y Perón liberó a la Argentina, dignificó al pueblo argentino todo, consagró derechos sociales, humanos, nació la clase media, puso en marcha un plan de industrialización de la Argentina. Argentina creció, se industrializó y fueron miles de obras de amor, obras de infraestructura. Así cundieron los hospitales, las escuelas, los hogares, por toda nuestra Argentina. ¿Qué estaba pasando en el mundo por allá por 1945? Finalizaba la Segunda Guerra, acuérdense, y se produjo el llamado Acuerdo de Yalta, donde se juntaron los dos imperialismos de ese tiempo, Estados Unidos y Rusia, y se dividieron el mundo para la dominación. Estados Unidos se quedó con la idea de dominar América Latina y también nuestra Argentina. Pero en ese justo momento también, ¿qué hizo Perón? Al ver la amenaza que se producía en el mundo frente a dos imperialismos poderosos que salían a la caza de la colonización, a colonizar países, a someter a los países, Perón lanza la tercera posición ideológica sobre las bases del respeto a la soberanía de los estados, la independencia económica, la justicia social y la autodeterminación de los pueblos. Esto no le perdonaron a Perón. Y ahí empezó la conspiración de Estados Unidos contra Perón, pero fundamentalmente contra nuestra Argentina. Y así fue que generó muchos inconvenientes, entorpeció la gestión de Juan Domingo Perón, que fueron 9 años venturosos para la Argentina y para el pueblo argentino. Pero finalmente, Estados Unidos, asociado con la oligarquía y grupos militares antinacionales y traidores a la patria, derrocan a Perón. Y se instaura en el país la Revolución Libertadora, posteriormente la Revolución Argentina, donde otra vez nuestra Argentina vuelve a ser colonizada, vuelve a estar de rodillas, vuelve el hambre, la desocupación, la miseria, a cundir por toda nuestra Argentina. Y otra vez también se produce una nueva conspiración de Estados Unidos, acuérdense, con la dictadura militar de 1976, que logran derrocar a la compañera Isabel Perón. ¿Y cómo Estados Unidos pergeñaba la dominación? Era de dos formas. Era a través de los golpes de Estado, la dominación militar, y a través de saquear los países, endeudar los países, a través de la dominación financiera. Y así fue que quiero destacar que durante la gestión de Juan Domingo Perón, en sus 2 primeros gobiernos, había recibido una deuda y canceló esa deuda, y cuando dejó su cargo
dejó 0 pesos de deuda a la Argentina. Y después vinieron, por supuesto, los gobiernos dictatoriales que le abrieron la puerta al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es el Fondo Monetario Internacional? Es un instrumento de dominación financiera al servicio de los intereses dominantes de Estados Unidos. Se produce la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. Asume Isabel Perón. Y a partir de ahí, otra vez, la acción sistemática de esa oligarquía de Estados Unidos, repetitiva a lo largo de nuestra historia, para burlar la voluntad popular de los argentinos y derrocar el gobierno constitucional de la deuda externa argentina. Les decía que mientras gobernó el peronismo, arrancando del 46 al 55, no había deuda externa en nuestro país. Empezó la deuda con la dictadura militar. Y a partir de allí, todos los gobiernos militares y también los gobiernos constitucionales contribuyeron a seguir endeudando el país, a aceptar las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional que siempre trajeron hambre y sufrimiento al pueblo argentino. Así pues, que llegamos a 1976. Cuando es derrocada Isabel Perón, casi no había deuda externa. La pobreza en aquel tiempo, en 1976, era de 4%. Bien, hoy han pasado 48 años y tenemos un país endeudado en casi 500.000 millones de dólares y tenemos casi 50% de pobreza y 18% de indigencia. Esto nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Cómo es posible que en un país tan rico como el nuestro haya tantos pobres, haya tantos miles de niños y jóvenes que no pueden satisfacer ni siquiera mínimamente sus necesidades básicas de alimentación, de vestido? ¿Cómo puede ser que haya hambre en la Argentina y un país que produce alimentos para más de 400 millones de habitantes en el mundo? Esto nos tiene que llamar a la reflexión. No podemos ser indiferentes frente a esta tremenda injusticia, frente a este tremendo dolor. Y nos tiene que doler el corazón cuando hablamos que en esta Argentina tan rica, gracias a la generosidad del Altísimo, que derramó riquezas naturales y posibilidades, haya tantos hermanos nuestros que están sufriendo tanto. Y decía que, ¿cómo era la dominación financiera? Era a través de la deuda externa y a través del modelo liberal económico. Y con la deuda externa, ¿qué pasó estos últimos años? Acuérdense que en el año 2018 el expresidente Macri tomó un crédito multimillonario con el Fondo Monetario Internacional, con condiciones totalmente desventajosas, con plazos exiguos para pagar las cuotas, con intereses altísimos, aceptando
que el Fondo Monetario intervenga permanentemente en el Ministerio de Economía y una suerte, digamos, de intervención de la economía nacional y de la economía del país. ¿Y qué pasó por aquel momento? Recuerdo que en el año 2019, en la campaña, se decía del Frente de Todos que cuando se llegase al gobierno se iba a investigar la deuda, que se iba a auditar la deuda contraída con el Fondo Monetario. Escuchaba al expresidente, a su hijo, a los jóvenes de la Cámpora, que hacían política y ganaban adhesiones con esa promesa. ¿Qué pasó? Llegaron al gobierno y el gobierno del expresidente Alberto Fernández, con su ministro de Economía, Martín Guzmán, hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario para refinanciar la deuda y plazos. Y ese acuerdo fue al Congreso Nacional. ¿Y saben qué pasó? Todos esperábamos de que el kirchnerismo frene y no se permita que se blanquee y que se apruebe ese acuerdo totalmente nefasto, ese acuerdo corrupto, ese acuerdo que es un saqueo para nuestro país, que es un acuerdo que hipotecaba el futuro de los argentinos, de muchas generaciones. ¿Y qué pasó? Los kirchneristas, de la mano de la expresidenta, de su hijo, acomodaron los legisladores para que haya número suficiente y contribuyeron a que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo que les decía que viola la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional claramente establece que toda la deuda interna y externa del país debe ser arreglada por el Congreso Nacional. Es un acuerdo totalmente ilegítimo. Es un acuerdo inclusive que ha sido reconocido por los funcionarios actuantes del Fondo Monetario Internacional en aquel momento, que reconocieron que ellos mismos habían violado el estatuto del Fondo Monetario Internacional, que le dio a la Argentina el crédito más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, que le dio a la Argentina sabiendo que nuestro país no tenía posibilidades de devolver ese crédito. Aún así, los funcionarios de Macri y los funcionarios del Fondo Monetario llevaron adelante esta suerte de asociación ilícita que genera un profundo daño patrimonial a nuestra nación y al conjunto de los argentinos. Y esto es lo que hoy está pasando. Finalmente se aprobó ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y realmente es indignante, ustedes la habrán escuchado, semanas atrás la expresidente dijo de que ella y su hijo no habían aprobado el acuerdo. Semejante mentira, semejante mentira. Todos sabemos cómo han sido
la maniobra artera para burlar a los argentinos, para engañar a los argentinos y hacer creer de que ellos no tenían nada que ver. ¿Cómo me pueden explicar que es tan leguleyo el diputado Máximo Kirchner y los que lo acompañan desde la Cámpora, que haya ido a esa sesión donde se trató el acuerdo con el Fondo Monetario y que no haya dicho ninguna palabra? Calladito la boca. Sí dice que votó en contra, pero miren, si el kirchnerismo hubiese querido hacerlo, ese acuerdo no era aprobado y no pasaba por el Congreso de la Nación. Sin embargo, digo con claridad, y no importa que se enojen, ahí la corrompida cúpula kirchnerista ha demostrado ser desertores y traidores a la patria. Y pretenden todavía burlar a los argentinos. Esta es la historia verdadera. Yo esta noche quise venir para hablar claro, porque los argentinos y todos ustedes tienen el derecho de saber cómo se originó esta tremenda deuda, cómo se originó esta tremenda crisis en la Argentina, cuáles fueron las causas. Y quiero decirles también de que la causa fundamental que ha llevado a esta tremenda crisis también tiene que ver con la Ley de Entidades Financieras, que impuso la dictadura militar del 76, derogó la ley financiera de Juan Domingo Perón e impuso esta nueva ley financiera. Una ley financiera que le permite al poder financiero, al mercado financiero, ustedes sabrán decir, bueno, ¿quién es el mercado financiero? Porque escuchan por televisión, no hay que hacer nada, no hay que hacer esto, no hay que decir nada, porque se va a enojar el mercado. El mercado financiero se puede enojar. ¿Quién es el mercado financiero? Yo les cuento, el mercado financiero son los banqueros, son los especuladores, es el Fondo Monetario Internacional, son los que han hecho grandes negocios a través de la timba financiera, son los prestamistas, los aprovechadores, los usureros también. Ese es el mercado financiero. Y esa ley de la dictadura que se impuso por la fuerza de las botas, por la fuerza de las botas de los militares, generó un descalabro en la Argentina en aquella época, porque levantaron las tasas de interés, porque se cortó el crédito ya para la producción, para el trabajo, para la industria, y quedaron allí cientos, miles de empresas, de emprendimientos, de pymes, de industria, endeudados con los bancos. Y miles de argentinos también quedaron endeudados porque de repente les cambiaron las reglas de juego. De haber concertado una tasa de interés baja, que en ese tiempo existía, porque eso lo posibilitaba el modelo económico de Juan Domingo Perón, que siempre puso el crédito al alcance de la mano, con tasas bajas, para que la gente pueda tomar el crédito, pueda emprender su emprendimiento, para que pueda moverse todo el circuito productivo de la Argentina.
Y así pasó. Entonces, desde aquel tiempo, hablamos de 1976, hasta hoy han pasado 48 años. Escúchenme. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con esa ley? Esa ley sigue vigente. Ningún gobierno constitucional quiso derogar las leyes. Pero bueno, yo, en cumplimiento de mi mandato como diputado nacional, en el año 2021, presenté el proyecto de ley para derogar la ley de entidades financieras del proceso militar, para restituir la política financiera de Juan Domingo Perón, para que se recupere el crédito, para que el crédito esté al alcance de los que quieren producir, de los que quieren trabajar, para que se pueda industrializar la Argentina, para que se pueda desarrollar la Argentina en todo el país, porque el proyecto que yo planteaba contemplaba la obligación del Estado de generar también líneas de crédito de fomento, de créditos regionalizados, que en las provincias o en las regiones uno vaya a las sucursales del Banco Nación y presente la carpeta y tenga la posibilidad de que se otorgue el crédito, no tener que hacer trámites engorrosos y tediosos en Buenos Aires. Esa era la política de Juan Domingo Perón. Terminar con la especulación financiera, cambiar el modelo económico liberal de especulación, de usura, y reemplazarlo por un modelo nacional de trabajo y producción. Ese es el peronismo. El peronismo es educación, es trabajo, es producción. Pero hoy, lamentablemente, tengo que decirles que somos un país saqueado, un país endeudado, un país desarticulado, un país que hoy está a la deriva. Ya no somos una nación, lamentablemente. Porque todas estas políticas que solamente han hecho beneficiar a grandes grupos económicos. Y vuelvo un poco a repasar lo que ha sido la década del kirchnerismo, que tanto hablan, que tantas bondades dice que tuvo. ¿Qué pasó en aquella época? En aquella época, ¿saben cómo han proliferado los bancos extranjeros en la Argentina? Han ido desapareciendo los bancos locales, las cajas de crédito, los bancos nacionales argentinos. Y hoy tenemos una gran cantidad de grandes bancos extranjeros que se llevan mucha plata hacia afuera. Un sistema que ha permitido la bicicleta financiera, la especulación financiera. Y así fue que llegamos a esta situación. Llegamos a esta situación con más de la mitad de los argentinos endeudados con las tarjetas de crédito. Millones de argentinos hoy están endeudados con las tarjetas de crédito, porque no pueden pagar esas tasas, porque son usurarias. Esta es la realidad. Y qué triste me tocó ver en los últimos viajes que fui a Buenos Aires, dando una vuelta por el microcentro de la capital porteña, ver esos tremendos edificios imponentes de los bancos extranjeros, mostrando el poder económico avasallante. Y cuando uno ve adentro de los habitáculos de los cajeros automáticos, ve a cientos de argentinos durmiendo en el piso de los cajeros automáticos. Esta es la Argentina desigual.
con poderosos, ricos, que son más y más ricos, y pobres, que son más y más pobres. Por eso hemos tenido una involución. Es como si hubiésemos ido para atrás antes de Perón. Esto es lo que pasó en la Argentina. Los países, los pueblos evolucionan, van para hacia adelante, pero no. Desgraciadamente, la oligarquía argentina, poderosa, vendepatria, grupos militares antinacionales, políticos claudicantes y desertores, falsos peronistas traidores a Perón, que solamente han hecho el altísimo. De ahí para abajo a ningún humano, a nadie. No tengamos miedo. Seamos leales con Perón. Recuperemos las banderas históricas del peronismo. Recuperemos el justicialismo. No se lo vamos a regalar. Ni al nivel nacional, ni tampoco acá, en la provincia. Que acá están la cría del kirchnerismo. Que le han entregado el manejo del partido y manejan el partido la senadora y el senador, la senadora Moisés y el diputado Snope, como si fuesen patrones de estancia, despreciando a los compañeros, cerrando la posibilidad a la participación, no permitiendo que haya elecciones internas. Y también le exigimos a los mariscales de la derrota de acá del PJ de Jujuy que den un paso al costado. Son los responsables que el Partido Justicialista en Jujuy ya vaya teniendo 3 derrotas y haya perdido ya 2 gobernaciones consecutivas. Vamos a dar la batalla, compañeras y compañeros. Y lo vamos a hacer con nuestras mejores armas que nos enseñó y nos dejó el general Perón, que es nuestro corazón peronista, que es la doctrina peronista. Y con la doctrina peronista, que la vamos a predicar y que la vamos a expandir y difundir a 4 vientos, acá en Jujuy y en toda la Argentina, vamos a hacer de que resurja y que renazca una nueva y gloriosa nación. Finalmente, compañeras y compañeros, dominar ellos el mundo. Y no es así. Gracias a Dios hoy se va armando un esquema multipolar, porque eso es lo que corresponde. Y la tercera posición del justicialismo y la política internacional de Juan Domingo Perón, que adhiero totalmente, plantea de que Argentina es un país que debe promover la paz. Nosotros somos pacíficos, nosotros trabajamos por la paz, por la unidad planetaria, por la unidad de toda la humanidad. Nosotros respetamos todas las ideologías, todas las creencias. Nosotros creemos de que todos los países tienen que hacer el esfuerzo de mancomunarse, de trabajar juntos sobre una agenda común, una agenda ambiental, una agenda que tenga que ver con erradicar la pobreza del mundo, de generar trabajo, de producir más alimentos. Pero no es así. Lamentablemente no es así. Nosotros estamos convencidos, compañeras y compañeros, que ha llegado la hora del pueblo. Esta es la hora del pueblo. Solamente el pueblo salvará al pueblo, como decía Juan Domingo Perón. Y ustedes ven que hay luchas en muchos lugares del mundo. ¿Y por qué hay
luchas en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque se da la lucha de los dominantes, de los prepotentes, de los imperialismos, que quieren apropiarse de recursos naturales, de la riqueza de los países, que quieren someter a los pueblos. Y están los pueblos que luchan por su liberación, que quieren ser libres, compañeras y compañeros, que tienen todo el derecho de ser libres. Por eso se da hoy muchísimos conflictos, se han dado a lo largo de la historia del mundo conflictos. Por eso decía que ha llegado, compañeras y compañeros, la hora del pueblo. Es la hora del pueblo argentino. Es la hora de romper la indiferencia. No estemos tristes ni amargados, compañeras y compañeros. Tenemos un camino. El camino es la lucha. No renunciemos, compañeras y compañeros, queridos argentinos, no renunciemos ni a la vida ni a la lucha. Porque la vida es lucha. Y cuando uno lucha, se esfuerza, va consiguiendo los objetivos. Y estoy seguro que a partir de la propuesta que vamos a hacer mañana, que vamos a tener una gran adhesión, no solamente de peronistas, porque nosotros, compañeras y compañeros, tenemos un orden de prioridades. Para nosotros, primero está la patria, después está la patria y por último está la patria. Esa es nuestra prioridad. Dejemos ya de divisiones que no nos llevan a nada. Dejemos las antinomias. Dejemos de importar ideologías. Tengamos todos los argentinos una única y común ideología, la ideología nacional. Trabajemos, nos organicemos, ayúdennos, compañeras y compañeros, a difundir este mensaje de paz, de amor, de reencuentro para los argentinos, de reconstrucción y recuperación peronista, para que podamos reencauzar la Argentina, esta Argentina que va día a día agonizando y que está sin rumbo. Debemos reaccionar, debemos defender, compañeras y compañeros, a nuestra patria. Porque nuestra patria se defiende, compañeras y compañeros. Nuestra patria no se vende. La patria se defiende, no se vende. Amemos esta tierra que nos vio nacer. Amemos profundamente nuestra patria argentina. Seamos buenos argentinos. Que florezca de vuelta nuestra nacionalidad, nuestro amor a la patria, porque el amor a la patria tiene que ver con el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Amemos la patria, compañeras y compañeros. Todos juntos, unidos, hagamos de vuelta una patria grande, una patria unida, una patria justa, una patria libre, una patria libre. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeras y compañeros de distintas provincias que hoy están acompañándonos en esta transmisión. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo grande. Fuerza, compañeras y compañeros. ¡Y viva la patria! ¡Viva! Con las banderas del verdadero peronismo. El compañero, el arquitecto José Luis Martí Arena.